Buen día, familia de Fisuras. Aquí estamos una semana más en nuestro espacio de incursión política desde la cultura y viceversa en Canal Red. Hoy ha venido a fisurar un poquito el tablero con nosotros alguien que necesita poca presentación. A mi modo de ver, uno de los grandes cancionistas, uno de los mejores cancionistas del presente en los múltiples sentidos de la palabra presente, tanto en castellano como en asturiano. Sus canciones nos han acompañado a muchos en los vaivenes, en los reveses de los acontecimientos de los últimos años, de las últimas décadas, porque pocos como él han sabido tomarle el pulso a los tiempos y saber surfear las distintas mareas sociopolíticas de estos años. Vamos a hablar hoy de su nuevo álbum, Vidas Semipreciosas, y de lo que se nos cante en este rato. Bienvenido, Nacho Vegas. Hola, ¿qué tal, Alfonso? Un placer Muchas gracias por venir. Contigo y en Canal Red, también, que tenía ganas. Rompe el silencio el sonido de un pájaro, el canto sin alivio del último oh, canto de cortejo. Ninguna hembra llegará a escuchar este canto porque ya se han extinguido todas antes que él. Vidas semipreciosas. Ha llegado el momento de abandonar esas ansias de perfección, ¿no? De alguna manera, siento que quizá uno de los factores claves que nos están llevando como especie al desastre y a la fealdad más absoluta, quizá sea ese ansia de perfección. Quizá ha llegado el momento de empezar a cantarle a la imperfección, ¿no? Para intentar traer un mundo un poco más sostenible. Sí, bueno, yo creo que ya hace tiempo que lo hacemos. Es que, no sé, perseguir la perfección es una empresa que está llevada al fracaso. Y no siendo lo perfecto, ¿no? Y etimológicamente la palabra perfecto significa hecho hasta el final, ¿no? Algo que está acabado del todo. Y nuestras vidas, ya por definición, no son perfectas, son imperfectas porque todavía están por hacerse, no son siempre como un trabajo en progreso. Y eso es lo bonito, que también que al ser imperfectas vamos aprendiendo, vamos siendo conscientes de nuestras imperfecciones, de nuestras heridas, de nuestras fragilidades, de nuestras vulnerabilidades, y eso también nos hace conscientes de lo interdependientes que somos como seres humanos y nos hace ser conscientes de la necesidad de tejer redes de solidaridad, de empatía con las que empoderarnos un poco frente a esa gente que igual sí busca la perfección, que sí busca la preciosura y no la semipreciosura, y que son esa élite que nos gobierna y a la que tenemos que enfrentarnos pues siendo muchos y muchas. Como apuntaba al principio, creo que algo que yo admiro mucho de ti es que has sabido resituarte a lo largo del tiempo, como sin perder tu esencia, pero con el espíritu de los tiempos. Has sabido, creo, tener una escucha muy atenta a lo que iba pasando y tú también situar ahí y posicionar tus canciones, ¿no? Entonces te quiero preguntar de qué tiempos es hijo este disco, que es lo mismo que preguntarte cómo definirías un poco de una manera amplia estos tiempos que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, este disco pertenece a... Bueno, las canciones las fui escribiendo en los últimos 2 o 3 años y la verdad es que fue una época extraña. Para empezar, habíamos ya salido de la pandemia, ¿no? Que mi anterior disco, pues la verdad es que estuvo demasiado más influido de lo que yo quería por todo lo que pasó, ¿no? Y todo lo que vivimos en aquella época. Y tuve que escribir un disco como más confesional, un poco más para adentro, porque los estímulos que veía fuera, abriendo las ventanas, la verdad es que no conseguían decirme nada, o no quería hacer un disco pandémico. Esta vez sí que quería abrir mucho las ventanas y me encontré con algunas cosas bonitas, con muchas cosas espeluznantes. También miras un poco a tu propia vida y bueno, pues encuentras cosas más bonitas. Es verdad que es una etapa para mí, igual en lo personal bonito, pero claro, el mundo en el que estoy viviendo creo que cada vez es más feo y más espeluznante, ¿no? Y bueno, se nutre este disco, pues yo que las canciones las escribo en Xixón, en mi ciudad, en Asturias, y allí pues tenía... fue muy importante, fue era un escenario que estaba en las calles, ¿no? El conflicto que se volcó en las calles, el de las compañeras de la Suiza, las 6 compañeras que aún hoy siguen en la cárcel en 3er grado con pernocta, pero bueno, a la espera de un indulto que esperemos que llegue pronto. Pero bueno, siguen pidiendo esa justicia, la lucha continuará porque seguirán penas económicas, todo lo que ya sabemos. Y eso estuvo muy presente en estos años en los que escribí la canción, ¿no? En Xixón hubo muchas movilizaciones, hubo un grupo de Sofitu, de apoyo asturiano, que trascendió pues, incluso lo sindical. Muchos sectores de la sociedad
apoyaron las movilizaciones, hubo una cosa que se llamó Arte Pole 6, hubo conciertos, yo participé en alguno, entonces de forma natural eso se coló en el disco, a la vez que también estaba un poco pues, haciendo canciones un poco más íntimas. Eso me lleva a pensar también en compañeros como los de Zaragoza, que también estaban pasando por un proceso parecido, como otros casos en los que hubo represión en el Estado español. Entonces, al final ese fue un camino que se fue trazando y que fue un poco el escenario de fondo de este disco, ¿no? Y por otro lado, pues estamos viviendo también un momento de auge del fascismo y de las extrema derecha están bueno, pues, es que es mucho peor de lo que incluso imaginaba, creo, cuando escribí las canciones, ¿no? Ayer mismo, pues, aquí lo hablábamos al empezar, ¿no? La redada racista con Serín en comisaría de la comisaría de Usera, se aprobó en el Parlamento Europeo pues la isla europea, o sea, todo es como terrible. Y son tiempos muy negros en los que creo que vamos a necesitar hacer muchas cosas juntas. Por eso en esta familia somos de izquierda y por eso somos rojos, comunistas y lo que nos quieran llamar, ¿no? Rojos internacionalistas. Quizá en estos tiempos de lobos, ¿no? En los que además esos lobos parece que se han quitado la careta y se reivindican orgullosos, ¿no? Fascistas, odiadores, crueles. Quizá se acabó el momento de nosotros estar acomplejados, ¿no? Y quizá va siendo hora de pasar a la ofensiva también y reivindicarnos en esos apelativos que algunos usan para insultarnos, ¿no? Quizás es el momento también de nosotros empezar a reivindicarnos con ciertos apelativos que parece que a ciertas partes de las izquierdas les daba como miedito. Sí, pero yo creo que sí que es verdad que sí es el momento. A mí la verdad es que no sé, que me llamen rojo, comunista, sí, lo que quieran, me da igual. Si me llaman progre, pues digo, me queda un poco menos, pues avanzar, pues todavía hilar un poco más fino, porque no, pero incluso si quieren, ¿no? Como tal y como lo dicen, pues no sé, es mejor que eso. Yo la verdad es que cuando conocí gente de derecha me di cuenta que si les llamas fachas que eso ofende muchísimo, ¿no? Y dices, bueno, joder, no sé. ¿Cómo quieres que te diga? Si es que no sé, sería el equivalente, ¿no? A llamarnos rojos. Pero sí, tenemos que reivindicarlo porque... Sí, yo me quería referir más como a la cultura de la crueldad, que hay algunos ya como que se regodean incluso, ¿no? No que se digan fascistas, pero sí que, bueno, hemos visto a Elon Musk sacando el brazo y... Sí. Y bueno, lo que tenemos que, sí, nosotros, sí, con orgullo reivindicar lo que somos, pero también creo que lo importante es intentar que no se... Lo que ellos quieren, que es normalizar el fascismo, la ultraderecha, como una opción política más, ¿no? Y pues están metiéndose en diferentes espacios y consiguiendo que eso es lo que parezca. Y un discurso de odio LGTB-fóbico, racista, excluyente, nunca puede ser algo que normalicemos. Entonces tenemos que silenciarlo. Y yo, que no confío en el Estado para silenciar estas cosas, creo que debemos hacerlo pues desde el poder popular y desde la autoorganización ciudadana y sí, pues desde el orgullo de lo que somos, claro. Este verso con el que he arrancado tiene que ver con una persona que se llama Cristina Vegas, que también tiene mucho que ver con tu antifascismo militante de siempre. ¿Cómo, después de 25 años de carrera, ya iba siendo hora de hacerle una canción a tu santa madre? Sí, igual, sí, no estaba planeado. Bueno, ninguna de las canciones están planeadas, se van escribiendo un poco como ellas quieren ser escritas, pero en este caso sí, la verdad es que el homenaje a mi mami, que también era merecido, y un poco también por extensión a las madres de mi generación y de otras muchas generaciones, ¿no? Todas, pues bueno, históricamente en las mujeres ha recaído el trabajo de la crianza y de los cuidados, un trabajo tan fundamental y tan importante y tan poco reconocido y tan ingrato para esas mujeres, ¿no? A pesar de que ahora haya sectores que parece que romanticen, ¿no? esa época en la que como si las mujeres estuvieran no sé, como si estuvieran encantadas, ¿no? Como trabajando 24 horas y dando de comer a la prole y teniendo que aguantar de todo. Entonces, bueno, también era un poco de agradecimiento, devolverle un poco del cariño y de todo lo que me dio mi mami, pero también, bueno, un homenaje a todo eso y a esos valores que también han sido para mí muy importantes. Creo que no fue tan hollywoodiense cuando ella recibió la canción como algunos esperan, ¿no? Como que tampoco tú se lo mandaste. Uno se puede imaginar a ese Nacho Vegas, ¿no? Que siempre se lee, ¿no? De una manera como misteriosa, esa luz entre las sombras, esa sombra entre la luz que también reflejas tú, mandándole un tema a su madre por fin después de 25 años. Sin embargo, ella creo que no fue su respuesta tan lo que esperabas, ¿o sí?
Bueno, no sé, mi madre en realidad está orgullosa un poco de verme así por ahí y tal, y por los mundos y por los medios. No sé si mi música le gusta especialmente, tampoco le pregunto ni falta que hace. Pero bueno, sí, le hizo ilusión, ¿no? Tampoco lo expreso con mucho... Es verdad que, claro, yo le pasé la canción cuando el disco salió un 23 de enero y el 20 de enero mi madre cumplió 76 años. Y poco antes había hecho una entrevista con El País y Carlos Marcos, a quien quiero mucho, pero en realidad me jodió la sorpresa porque lo contó en la entrevista. Era una entrevista que hicimos en una comida, como una conversación, y él contó en la entrevista que le iba a dar esa sorpresa a mi madre, sabiendo que la entrevista del País iba a salir antes de que fuera el cumpleaños de mi madre. Entonces me jodió la sorpresa porque seguramente a mi madre le habría llegado. No sé si sigue leyendo El País o se quitó, como casi toda la gente decente, pero... No se puede uno fiar del PSOE ni para eso, ¿eh? No, ni para eso, no. No te puedes fiar nunca. Y nada, pues entonces sí, le mandé la canción por Telegram y me respondió gracias, cariño. Pero también me recordó, me dijo, acuérdate que el domingo quedamos para comer. Que como la verdad es que ahora está contenta porque me ve pues en redes y tal, me sigue y me ve, estoy por los mundos y entonces sabe que estoy vivo. Antes la llamaba pues de Pascuas a Ramos y me decía, ay, me había olvidado que tenía un hijo, pero tengo un hijo de verdad. No sé, tal, se ponía muy así. Y bueno, sí. Luego me profundizó, porque como vi que conté esta historia en alguna entrevista, pues entonces profundizó y me dijo que le hacía mucha ilusión. Y me dijo, ya vi que la tocaste en no sé dónde, me decía los conciertos a los que yo estaba haciendo gira, y ya vi que también la tocaste allí. Y yo, mamá, es una canción del disco y está en el repertorio, la voy a tocar en todos los conciertos prácticamente, no me lo tienes que decir en cada concierto. Para ella le parecía algo excepcional, ¿no? Como que una canción que no iba a tocar, que no formaba parte del repertorio, sino que era como simplemente un detalle que tuve con ella, pero es una canción que forma parte del disco. Bueno, me han chivado por ahí que tampoco es tanto eso, que cada vez está más orgullosa, que se hace fotos en los conciertos y cosas, me han chivado. Ya has mencionado que este disco tiene algo muy especial y es que además de colaboraciones de artistas reconocidísimos como Rodrigo Cuevas, Albert Pla, va intercalando las canciones con la voz de algunos de los represaliados y represaliadas de este país. Soy de Zaragoza, soy de la Suiza, chicos de Alsasu, está Ana Gabriel también. Y es curioso porque en estos días, ¿no? Como que ahí parece que salen muchos muy poniendo el grito en el cielo con la falta de derechos, como dando el carné democrático a diferentes países como Cuba o Venezuela, y sin embargo parece que no miran tanto lo que pasa aquí, ¿no? O sea, ayer mismo, como mencionaba, a nuestro hermano Selim Vallé le tiran al suelo, le agreden, por claramente un abuso policial racista de manual. Y entonces, claro, o sea, yo lo que quiero preguntar es ¿por qué tienes la necesidad, ¿no?, de alguna manera de incluir este tipo de voces y por qué escoges estas? Bueno, un poco la necesidad tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, ¿no? Con no normalizar situaciones que no son realmente normales, ¿no? Claro, ahora mismo pues se cumplen 5 años, o sea, hace poco se cumplieron 5 años del ingreso de Pablo Hasél en la cárcel. Si no se reforma el Código Penal para por lo menos, que me han chivado que querían reformarlo para por lo menos que suprimir algunos delitos como las injurias a la corona, pues él cumplirá la pena completa. Y claro, sí, al principio hubo movilizaciones, pero luego, bueno, los ciclos de movilizaciones, pues ya sabemos cómo son, ¿no? Que a veces pues empiezan como muy fuerte y luego se acaban desinflando un poco. A veces, pues lo de Alsasu, la verdad es que fue un caso que trajo consigo con pues, documentales, series, y fue terrible, pero también a veces parece como que acaba siendo algo que forma parte de la historia, según lo vende pues, el relato oficial, ¿no?, de la historia democrática de este país. No, tenía que formar parte de las carencias democráticas de un país que realmente nunca consiguió esa transición a la democracia, ¿no?, sin un pacto con el franquismo que derivó en este régimen de libertades que llaman democracia liberal. Y entonces se me ocurrió que tenía que incluir pues, una serie de voces que desembocaran en la canción dedicada a los compañeros de la Suiza, pero que también testimoniaran pues, que otros casos de represión por parte del Estado español están teniendo lugar o han tenido lugar recientemente. El caso de los 6 de Zaragoza, pues en ese momento está teniendo lugar. De hecho, aunque Javichu ella recibió el indulto, pues ese mensaje, gracias a un compañero de Pablo Rochela, Anticapis, pues me lo grabó estando en la cárcel. O sea, en una llamada telefónica desde la cárcel. Ana Gabriel estuvo pues, años en el exilio. Alsasu, pues todos conocemos la historia terrible que fue. Adur, el chico que graba este mensaje tan bonito en el disco, ni siquiera estaba en la reyerta famosa, estaba durmiendo en casa, pero bueno, ser un activista pues ya lo
pues lo cogieron como uno de los que chupó tantos años de cárcel. Y bueno, eso sí, otros casos que conocemos todos, de presos y presas políticas de todo tipo. Ahora mismo pues bueno, van a conseguir, creo que salga María José Baños por fin de la cárcel, que bueno, que por una cuestión humanitaria simplemente no se le puede mantener en la cárcel cuando lo que no quiere es arrepentirse, porque eso es mantener en la cárcel a alguien por razones ideológicas. Entonces, que el Estado está reconociendo que es una presa política, que es lo que es realmente, ¿no? Pero incluso los presos y presas políticas tienen que tener derechos mínimos, a unas atenciones médicas mínimas, y eso es lo que se está pidiendo para María José Baños. Todos conocemos los casos de tortura, sobre todo pues en Euskal Herria, o el caso de Huancaría cuando se cerró el medio. Bueno, que en fin, que son casos que ha habido desde el régimen del 78 hasta ahora, los pactos del 78 hasta ahora, ha habido muchos casos que testimonian las carencias democráticas que hay y cuando el Estado saca su cara represiva más oscura, más fascistoide, más feroz. Y eso sí, tenemos que mirar un poco para lo que pasa aquí cerca antes de andar hablando de si hay presos políticos en Venezuela o no, ¿no? Que también es terrible, ¿no? Que la gente se fije en eso en lugar de echarse las manos a la cabeza porque un tercer país, pues con toda la impunidad del mundo, entre, bombardee, secuestre a su presidente y aquí no ha pasado nada, ¿no? Terrible, no sé. ¿Qué papel crees que puede ocupar o debería ocupar la canción en los momentos de transformación y reivindicación social y política? Yo creo que el ser altavoz de estos procesos sociales, ¿no? A los que siempre tiene que ser permeable, creo que la música popular, o la cultura popular en general, y cuando pueda ser, o cuando, no sé, se le demande, o cuando haya un acercamiento, pues, por una serie de compromisos o lo que sea, servir de altavoz a estas luchas colectivas, o intentarlo por lo menos, ¿no? Hacer que lleguen un poco más lejos, ya que la música pues tiene el poder de poner en comunión, ¿no? Emociones entre gente muy diferente que vive realidades muy diferentes, pero al final las emociones son las mismas y todas estas injusticias y todo lo que tiene que ver con la política también tiene una parte emocional, porque es algo que nos golpea en las entrañas y en el corazón y la cabeza. Y para mí las canciones, incluso las que tienen una dimensión política más clara, siempre son actos emocionales básicamente y pueden sí hacer que esa voz de esas luchas colectivas que suene un poquitín más alta. Pero si las luchas colectivas, poca canción vale, ¿no? Sí, exactamente. Ha pasado con algunos casos, algunos músicos, bueno, tengo puntos algunos pues, que tenían como una actitud muy combativa, muy tal, pero que son grupos que fueron luego intrascendentes políticamente porque nunca estuvieron asociados a ningún movimiento, a ninguna lucha, y luego se quejaban de eso, ¿no? Por ejemplo, los Manic Street Preachers son un grupo que tuvo mucho éxito, sigue teniendo éxito, ¿no? A nivel así como indie, y la verdad es que tienen unas letras así buenas, la verdad es que un buen, no sé, y a veces hablan y tienen una cultura marxista, pero nunca estuvieron asociados a ningún movimiento social, entonces sus fans la verdad es que pasan muchísimo de la política de sus canciones, ¿no? Billy Bragg, en cambio, por ejemplo, pues sí que estuvo ahí arrimando el hombro en las luchas mineras ya en los 80 y en cualquier lucha social que hay ahora pues en el Reino Unido, entonces tiene, bueno, pues sí que es un cantante que tiene canciones de amor, tiene canciones políticas y que por derecho propio yo creo que sí que se puede hablar de una música que sí que ayuda realmente a que estas luchas lleguen un poquitín más lejos, ¿no? Pero desde luego sí, lo principal es que haya luchas colectivas, si no ya puede sonar la música que, bueno, que las bombas seguirán cayendo. Sí, yo creo también que muchas veces cuando la gente se echa las manos a la cabeza, ¿no? De qué ha pasado con este cantautor de la transición, no voy a decir nombres, pero que se ha vuelto de derecha, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con eso, en que se subieron a la ola, ¿no? De un poco de lo que es eso, pero nunca militaron. Entonces, nunca supieron lo que... O sea, es muy difícil que alguien que ha militado y hace esas canciones luego, cuando crece, se vuelve de derecha, ¿sabes? Yo creo que ahí estaba la clave, ¿no? Que todo... O sea, te subías en la semiótica, pero luego no estabas ahí en la calle, ¿sabes? Sí, claro, bueno, y aquí en el tardofranquismo también era muy fácil también apuntarse a eso, ¿no? De ser antifranquista y de las libertades y todo eso, y bueno, y... Sí, no sé, ese es un poco el dilema, ¿no? También ocurre pues con la movida, ¿no? Como la lectura que se hace de la movida. Por un lado, es verdad que, bueno, que supuso pues un poco que se abriera un poco el mundo a las libertades, sobre todo, por ejemplo, del colectivo LGTB, pues, bueno, en ese momento se abriera un poco a nuevos sonidos, y sí, parecía que había como algo más de libertad, pero en el fondo había también un acercamiento al poder y una posición muy cómoda, y había, bueno, pues líneas que no se tocaban, ¿no? Y eran al mismo tiempo que estaban, bueno, pues en Madrid cantando en un voto de Colón, pues estaba ardiendo Euskal Herria, y eso lo contaba pues
corta tú o no Borrián. En esa línea yo creo que, no sé si es más un deseo o una intuición, sí que me da la impresión de que los tiempos se están precipitando de tal manera, la coyuntura, que a diferencia de lo que ha pasado en los últimos años, está empezando a moverse el eje y a empezar a penalizar más que premiar no posicionarse en determinados temas. ¿Tú cómo lo ves? Como que tú eres una persona que siempre no has tenido ningún problema en posicionarte tanto arriba como abajo del escenario, sin embargo hay otros que siempre se han mantenido muy al margen de esto, sin embargo ahora parece que ya no es tan fácil en algunos temas. Sí, es verdad que, claro, parece, ahora en determinados temas hay artistas a los que se les pide que se posicionen. Yo la verdad es que no me atrevería nunca a ningún compañero ni compañera a decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Pero lo que pasa es que me da rabia que ha habido como... Cuando hay que posicionarse con respecto a algo, por ejemplo, en la música, no hablo ya con respecto al genocidio en Palestina, que me parece un tema en el que cualquiera, bueno, yo siento que me parece que cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad, pues puede posicionarse a nivel personal o con su trabajo. Yo, para mí, como son cosas indisociables, pero, por ejemplo, en algo que tiene que ver con la música, ¿no? Y también desgraciadamente, con el genocidio, ¿no? Que es lo de los festivales que pertenecían pues, a un fondo pues, que está gestionado por un grupo sionista, por el fondo KKR, y pues hubo como un debate sobre artistas que cancelaban, otros que lo cancelaban y que muy bien, pues tocaban, no pasa nada con ellos. Yo no te voy a decir nada porque toques en un festival de estos. Otros tocaban y bueno, pues exhibían algún símbolo pues para hacerlo. Y otros no tocaban, pero sentían la necesidad de justificar por qué no tocaban. Y emitían, hacía la picha un lío. Sí, emitían comunicados larguísimos en los que vertían más tinta de la que nunca vertieron para hablar del genocidio, de lo que fuera, claro. O de lo que pasa con Israel y Palestina. Y para mí era muy cansino eso. Yo decía, joder, quitaros de en medio, o sea, tocad, claro. Pero es que da igual, mañana volvéis a estar. Pero aquí se trata de un puto genocidio, no de vosotros. Claro. Y entonces me da un poco de rabia pues, cuando pasan cosas como lo del Palo San Jordi, que yo entiendo muy bien lo que ocurrió, que fue un festival, estaba todo vendido, que estaba bien que a Rosalía se le anunciara a última hora porque bueno, si hubiera anunciado antes igual se llenaba aquello de fans de Rosalía y entonces era mejor haberlo hecho así porque Rosalía le dio más visibilidad al acto y bueno, pues era lo que se buscaba y todo perfecto, pero le dio más visibilidad al acto, pero después como no se posicionó de tal manera y cual, al final el debate la siguiente semana fue si Rosalía sí, si Rosalía no fue lo que está pasando en Palestina, ¿no? Entonces eso sí que me da un poco de rabia. Creo que los artistas por lo menos tienen que tener, yo sí que le pediría pues, a los compañeros y compañeras que si no se posicionan que se echen a un lado y que dejen a los que nos posicionemos a hacerlo y que no pasa nada por no posicionarse, que entiendo que hay muchas cosas que son importantes, pues que a veces una gira implica el trabajo de mucha gente, o sea, no voy a decirte nada porque toques un festival, o porque no te quieras posicionar porque quieres un público más transversal, me da igual, pero sí, échate a un lado porque hay temas que son mucho más importantes que nosotros mismos. Solo queremos unir nuestras voces a las de toda la gente que lleva años luchando por esto. Hace muchos años que escribes desde Xixón y también muy implicado con lo que ocurre en Xixón y está muy cerca de tu música, ¿no, Xixón? Y siempre has sido también muy defensor de la oficialidad del asturiano. Y además en este disco pues, dialogan muchas lenguas, te has atrevido a pasar también a la gesta de pasar el clásico de Miguel Laboa del euskera al asturiano, que sé que no ha sido fácil, que te ha costado, porque el euskera llevarlo a otras lenguas es complicado. Pero te quería preguntar más por qué te parece tan importante también como poner a dialogar estas lenguas y qué pasó con la oficialidad del asturiano, por qué no se consiguió. Bueno, poner a dialogar estas lenguas fue muy natural porque tengo la suerte de tener una especie de torre de Babel ahí en la furgoneta. Ahora mismo en la banda hay una tercera parte que es catalana, una tercera parte euskaldun y otra tercera parte asturiana. Bueno, y luego todos nuestros compañeros de técnica que son también asturianos y asturianas. Y en el disco también está Julián, que es alemana, entonces también salen todas las lenguas. Quería que todos por lo menos que saliera alguna voz de las voces de mis compañeros y compañeras pues en el disco. Y bueno, y obviamente también el asturiano. ¿Por qué el asturiano no es oficial? Pues en este caso sí que diré que es por una cuestión de voluntad política. Así como en otros casos yo entiendo muy bien que cuando le dices a la gente que está en la política institucional que es una cuestión de voluntad política, te dicen, no, a ver, es que nos encontramos con muchos muros, no es tan fácil como decir esto, pero en este caso sí que lo es. En el 22 estuvo muy cerca, hubo
un proceso en el que bueno, pues el PSOE, la FSA, pues parecía que estaba como a favor de la oficialidad. Eso sí, una oficialidad blanda, no querían que pasara como en Cataluña, esto en palabras de Barbón. Entonces, bueno, pues, pero vamos allá. Al final, no sé, bueno, es que fue todo un circo, tampoco me voy a enrollar con esto. Se necesitaban 3/5 partes de la Xunta para aprobar la reforma estatutaria. No se consiguió por un voto que se supone que se tenía de la derecha de Foro, pero que al final pues hizo un chantaje pidiendo que se rebajara el impuesto de sucesiones. Entonces eso lo vieron clarísimo. Izquierda Unida dijo, uy, ya piden esto, pues nos marchamos, no queremos nada tener nada que ver. O sea, Izquierda Unida nunca le importó en Asturias, nunca le importó la oficialidad, nada. O sea, ahora mismo están, de hecho, en el Parlamento asturiano están con una candidatura que se llama Convocatoria por Asturias, pero durante 2 o 3 semanas fue Convocatoria por Asturias, por Oviedo, por Gijón. Ni siquiera los topónimos los tenían en mente cuando hicieron esa candidatura, lo que son ahora, bueno, ahora serán Sumar, ¿no? Pero de aquella eran candidatura por Asturias, alternativa por Asturias, o como coño se llamará. Menudo jaleo. Sí, y bueno, demostraron que no les importaba nada. Al PSOE, por supuesto, a la FSA no le importaba nada en absoluto. O sea, estaban contentísimos con que hubiera ese voto díscolo de Foro para no tener que hacer nada y levantarse de la mesa de negociación. A Podemos sí, que ahí estaba en ese momento Sofía Castañón, fue la única que planteó una alternativa, una hoja de ruta, pero los demás no hicieron caso. Y Dios me dio, yo te juro que me daban ganas de llorar. Y me pareció como un fracaso de la política representativa, ¿no? Es decir, o sea, estés dándole la espalda al pueblo asturiano, pues por lo menos, no sé, activad mecanismos de democracia participativa para que esto se solucione. Claro. Porque yo, si fuera uno de esos representantes, si fuera Adrián Barbón, a mí se me caería la cara de vergüenza cuando armas todo esto para que luego levantarse de la mesa y decir, no, por un voto no se consiguió. No sé, sí, me da puto asco esto. Y la verdad es que llevamos muchos años pidiéndolo, y es cuando ves que la clase política, de la política institucional, le da la espalda al pueblo, da muchísima rabia. En resumen, hemos sido PSOizados otra vez, no se puede uno fiar del PSOE nunca, y hasta que no acabemos con eso no se consiguen, pero ahí seguiremos, y hasta que no se consiga la oficialidad no paramos. Bueno, para terminar, y que ya nos quedamos sin tiempo, me quedaría hablando de muchísimas cosas contigo, se me quedan muchas cosas en el tintero. Muy rápido, hay un tema con Albert Pla. Yo que no le conozco de cerca, ¿Albert Pla es tan Albert Pla como parece o no? No, bueno, Albert es como tiene, en realidad, las distancias cortas, a mí me parece una persona tímida. Hay gente que lo conoce más que me dice, no es tan tímido cuando habla de no sé qué y tal, pero bueno, yo lo que lo conozco, que también pues coincidimos en algunos conciertos y en varias situaciones, y me parece una persona como muy tímida y muy suave, muy encantadora, muy tierna. Y yo creo que tiene pues este personaje que él maneja muy bien, porque es un gran actor. Sí. Pero bueno, los actores a veces se ponen caretas un poco según el método Stanislavski ¿no? Como, pues no para esconderse tras ella, sino para ser más verdaderos. No sé si es el caso de Albert, pero la verdad es que bueno, yo le había escrito una estrofa que le dije, tú canta lo que te dé la gana, que para eso eres Albert Pla, pero fue muy fiel a lo que le escribí, pero la verdad es que lo sublimó con su interpretación, ¿no? Entonces, sí, mola ver al personaje, y luego él en personal, lo que yo lo puedo conocer, es un amor. Bueno, hacemos el gancho así le pedimos a Albert que venga aquí algún día a entrevistarle para que nos enseñe quién es realmente, quién hay detrás de Albert Pla. Y nada, muchas gracias por estar aquí, espero que sea la primera de muchas, Nacho, y gustazo. Y nada, a ver, todo el que quiera ir a tus conciertos, que miren tus páginas, que hay miles de conciertos aquí, en España, en México, Perú, donde haga falta. Y a vosotras, vosotros, vosotres, nos vemos en el siguiente encuentro, el jueves que viene, con la música siempre a esta parte. Esto fue Fisura en el Tablerú. Salud.